Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar en esta segunda sesión del Coloquio Internacional Liras Maricas. Y como muchas personas saben, el nombre de este coloquio internacional no es ni mucho menos invención de quien os está hablando, de quien les está hablando, sino invención de Jorge Luis Peralta y de Enzo Cárcano, porque ellos editaron hace apenas unos meses una fantástica antología que se titula La Lira Marica, una antología de poesía homoerótica argentina, que se publicó en Saraza, en Buenos Aires, y que, como comentábamos hace unos minutos, merecería una difusión también a este lado del Atlántico. Comentaba que soy uno de los privilegiados en tener un ejemplar impreso de este libro imprescindible. Y justamente lo que quería hacer antes de ceder la palabra a Enzo y a Jorge Luis era leer un muy breve texto que preparé para una presentación de hace unos meses, de hace muy pocos meses, de hecho creo que fue en septiembre pasado, de Liras Maricas, que tuvo sobre todo, por el horario también era sobre todo destinado a un público argentino. Perdonad la inmodestia de volver a leer este texto, pero me parece interesante para ubicar a aquellas personas que no pudieron estar presentes en aquel acto. Entonces decía, y vuelvo a decir y repito, porque mi opinión no ha cambiado ni un ápice, que La Lira Marica es una antología que se distingue por muy diversas cualidades raramente coincidentes. En primer lugar, porque es ambiciosa. Por su extensión, estamos hablando de un volumen de casi 700 páginas, a pesar de presentarse modestamente como una antología. En segundo lugar, porque es casi omnicomprensiva, tanto por el número de autores que concita, más de una centena, como por el hecho mismo de que cubra más de un siglo de poesía argentina. Además de ambiciosa y omnicomprensiva, La Lira Marica es una aportación rigurosa, de indudable calidad, como queda bien patente tanto en la edición de las piezas como en las semblanzas de los autores seleccionados. Yo estoy casi por hacer un libro independiente únicamente con las semblanzas, para que os hagáis una idea del trabajo tan espectacular que significa. En cuarto lugar, también muestra un alto grado de reflexión, patente ya desde la introducción, pues confirma un conocimiento muy solvente de la tradición poética, de la teoría literaria y de los estudios Gais y Cuya. En quinto lugar, es una antología generosa, y no solo por un hecho que a mí me parece muy hermoso, que es que esté dedicada a la memoria de Leopoldo Brizuela, fallecido prematuramente en 2019, y que además fue autor de otra antología, de una antología preclara titulada Historia de un deseo, y que se publicó en el año 2000, una antología de narrativa argentina. Pero también quisiera destacar que se trata de una antología hereje. ¿Y cuál es de la definición de hereje según el Diccionario de la Lengua Española? Bueno, se dice hereje, en primer lugar, a una persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. En segundo lugar, a la persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución, una organización, una academia, etcétera. En tercer lugar, como adjetivo, indisciplinado, díscolo, en la cuarta acepción coloquial, dicho de una cosa grande, abundante o intensa. Bien, ¿por qué la lira marica, a mi juicio, además de ambiciosa, omnicomprensiva, rigurosa, reflexiva y generosa, puede ser tildada de hereje? Pues en primer lugar, porque hereje es un sustantivo y un adjetivo neutro y por ende inclusivo, a la manera de marica o queer. En segundo lugar,
porque atenta contra muy diversas instancias del canon literario, tan divinizado siempre. Pero no solo del canon argentino, no solo del canon hispanoamericano, sino del canon global hispánico. En tercer lugar, sería hereje, a mi juicio, porque potencia un diálogo explícito e implícito, por ejemplo, entre la vergüenza y el orgullo, entre el estigma y el gozo, entre la historia y la ficción, entre biografía y autobiografía, que es el tema también de nuestro coloquio. En cuarto lugar, sería hereje porque rompe moldes y es valiente, no solo en la temática, sino en la ruptura de credos, al incorporar voces como la de los primeros versos recopilados, así Robert de Montesquieu, la Bella Otero o testimonios anónimos plebeyos como los procedentes de textos eróticos del Río de la Plata, anteriores a 1923. En quinto lugar, porque se permite el lujo de regalarnos, por añadidura, un bonus track con 2 especulaciones. Así que La Lira Marica es un volumen ambicioso, riguroso, casi omnicomprensivo, reflexivo, generoso y, añado yo, hereje. Es una antología anticanónica, dialogante y valiente. La Lira Marica es una antología que merece todos mis elogios y mi más encendido aplauso. También exige el agradecimiento público a la editorial Saraza por su apuesta a un reto mayúsculo y a los compiladores Enzo Cárcano y Jorge Luis Peralta por las razones que he ido apuntando someramente. Mis felicitaciones a todos ellos y, por supuesto, a todos los poetas que la han hecho posible. Este era mi texto de presentación. Este vuelve a ser mi texto de presentación a La Lira Marica. Y sin más, y con enorme alegría y placer, cedo la palabra a Enzo y Jorge Luis, a Jorge Luis y Enzo, y ya a vuestra entera disposición esta segunda sesión de nuestro coloquio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, por tus generosas palabras y por hacer lugar a la lira dentro de este coloquio tan interesante y tan estimulante. Lo que nosotros queremos ofrecer a continuación es un diálogo en torno a la lira marica, y en concreto a sus posibles acechos en relación con lo autobiográfico, que es el eje del presente coloquio. Y ya que estamos hablando de autobiografía, creo que no está mal empezar, ¿no? por cómo surgió este proyecto, ¿no? Y yo estaba revisando los correos, Enzo, y veía que los primeros datan de finales de 2018. Cuando empezamos a intercambiar ideas, sobre todo porque coincidimos en haber escrito ambos sobre Joshua, un autor del que luego hablará José Maristani, que está también aquí presente. Ese fue en realidad el inicio, ¿no? Empezar a compartir ideas en torno a un autor sobre el que ambos habíamos escrito. Y también era un proyecto del que yo, antes de conocer a Enzo, venía conversando con Leopoldo Brizuela. Yo vivía en La Plata en aquel momento, me había hecho amigo de Leopoldo y era un proyecto que había conversado con él. Él en realidad era un poco reactivo a lo gay como identidad estanca, ¿no? Y me decía que yo estaba como muy centrado en lo gay y él proponía hacer una antología de mujeres, ¿no? Que después hablaremos un poco por qué no hay mujeres en nuestra antología. Pero bueno, como sea, a partir de ahí, ¿no? Estuvo la idea o el germen del libro, sobre todo porque Leopoldo había hecho una antología de narrativa y yo pensaba que lo que no existía todavía era una antología de poesía, ¿no? Entonces, cuando vi que Enzo estaba trabajando estos temas, fue cuando te invité, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que aceptaras. Sí, la verdad es que, perdón que te interrumpa, Jorge, pero la verdad es que es verdaderamente una confluencia, ¿no? Porque vos decías de este camino previo
de estas conversaciones con Leopoldo y su antología, que es el antecedente más inmediato y probablemente uno de los hitos en toda esta historia. Recuerdo que también hablábamos de Lenz, de Miguel Ángel Lenz, en el 2018, que son evidentemente dos autores que nos convocaron, y yo a la vez venía también con este interés, ¿no? Con la idea de poder armar una antología de este calibre, del que resultó finalmente. Yo había trabajado sobre Osvaldo Bossi, bueno, sobre Yoya, sobre Lenz, eh, y realmente a mí se me hacía como un proyecto un poco fantasioso, el llegar a una antología de este tamaño, porque además eh, había tanto que ignorábamos, ¿no? Y que fuimos descubriendo al hacer la antología, y gracias a la participación y la ayuda de muchos poetas, eh, que bueno, parecía una tarea imposible, ¿no? Yo realmente, en el momento en el que Jorge, empezamos a conversar la idea y empezó a tener más carnadura, eh, no dejaba de sorprenderme, porque es un proyecto, la verdad, muy ambicioso, ¿no? Sí, y tenemos que decir eso, que el proyecto inicial no incluía tantos autores ni tantos textos, pero a medida que íbamos avanzando se fue haciendo, ¿no? Como una red cada vez más amplia, y alguien nos decía, bueno, tienen que incluir a tal o a cual, y fue así como el libro fue creciendo. Y también gracias a la pandemia, todo hay que decirlo, porque Ajá. en ese sentido nos benefició, pudimos dedicar muchas horas al rastreo de textos de autores, y posteriormente a la edición. Ahora, yo quisiera que explicásemos un poco el subtítulo, ¿no? Antes de pasar luego a la cuestión más autobiográfica. Decimos una, no por nada, sino porque realmente ha habido otras antologías, ¿no? No con este alcance, pero nosotros mencionamos algunos antecedentes en la introducción, por ejemplo, Poesía Gay de Buenos Aires, ¿no? Que tiene 2 ediciones y que fue un libro creado por ese grupo, llamado, tal como el libro, Poesía Gay de Buenos Aires, liderado ese grupo por Miguel Ángel Lenz, a quien vos recién mencionabas, ¿no? Y que es un poeta muy importante que en los últimos años está empezando a ser poco a poco recuperado, ¿no? Pero el una se refiere a que es una antología entre otras tantas, ¿no? Más recientemente han aparecido incluso otras, como El Cuerpo Expresivo, que apareció este año, pero que se orienta más a la poesía, bueno, al erotismo, ¿no? En un sentido amplio, que es un proyecto más queer, podríamos decir. Sí, la antología de Tomás Lita, decís vos, que salió hace poquito, que además viene a reunir textos que fueron parte de un ciclo, ¿no? De un ciclo que ya lleva algunos años. Nuestra idea, en comparación con este tipo de proyectos previos, era hacer algo que fuera históricamente más abarcativo. Eh, no deja de ser una entre muchas posibles, digo, porque los criterios que nosotros nos ocupamos de aclarar al principio en la introducción, no dejan de ser nuestra visión personal de cómo sería una antología, ¿no? De este tipo. En todo momento tuvimos presente la voluntad de que fuera lo más amplia y diversa posible, y que fuera, eh, como digo, abarcativa temporalmente, ¿no? Eh, Eso no hace que hayamos tenido que sortear o que lidiemos todavía en la introducción, y no a modo de caso resuelto, con algunos problemas que tienen que ver, por supuesto, con el género. Nosotros hablamos de poesía homoerótica, eh, sabiendo que es un género de frontera, como todos los géneros, ¿no? Con fronteras problemáticas muchas veces en algunos casos, pero asumiendo esa problematicidad. eh, y lo mismo sucede con el término homoerótica, ¿no? Ese calificativo para poesía homoerótica, que, por el cual finalmente nos decantamos para evadir ciertas rigideces que estaban asociadas a otros términos más identitarios, ¿no? Como
poesía gay, que es el término que había elegido Lenz, ¿no? En su momento para hablar de su proyecto, como poesía queer, ¿no? Creíamos que poesía homoerótica era el sintagma más apropiado para dar lugar a todas esas posibilidades tan disímiles unas de otras, que finalmente terminan encontrando reunión en la antología, ¿no? No sé, Jorge, si vos querés aclarar algo más de la elección de homoerótica, que es en definitiva quizás la elección clave en todo esto, ¿no? Sí, podríamos haber elegido otros términos, ¿no? Pero queer quizás no podía hacer lugar a determinados textos, como tampoco gay, ¿no? Y homoerótico en ese sentido permite abarcar manifestaciones muy diversas, ¿no? Identitarias y no identitarias. También porque de entrada quisimos evitar el esencialismo, no es una antología de autores gays o maricas, ¿no? Es una antología de textos y por eso, y esto ha tenido algún que otro conflicto, ¿no? O alguien nos ha dicho, pero han puesto autores heterosexuales, justamente porque el foco está en el texto y no en los autores o en las autobiografías, ya que estamos hoy hablando de este tema, ¿no? Y también hay que aclarar que Argentina también tiene sus comillas, ¿no? Porque no todos los autores son argentinos, pero sí son textos que tienen que ver con Argentina, ¿no? De manera que la antología tuvo esa voluntad de ser amplia en muchos sentidos, en el tiempo, ¿no? En los criterios y también a nivel espacial, ¿no? Sí, yo de hecho estoy revisando aquí en la introducción y siempre lo menciono, siempre que hablamos de la lira, porque hay poetas de muy diversas provincias de dentro de la Argentina: Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chaco, Jujuy y por supuesto Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? La capital. En este sentido, creo que hemos cumplido con uno de los objetivos que nos habíamos planteado al comienzo, que era darle a esta antología un calibre lo más federal posible, ¿no? Obviamente con las limitaciones que esto tiene, eh, pero creo que hemos cumplido con eso, si bien hay obviamente provincias que no tienen representantes, podríamos decir, eh, y no es que no estén, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer un segundo volumen de la Lira Marica, seguramente estarían todas las provincias representadas. Muchas veces en países como la Argentina tendemos a un cierto centralismo que hace más difícil acceder a las producciones del interior, o lo que usualmente se llama el interior, pero creo que esta antología ha podido sortear algunos de esos obstáculos en buena medida gracias, como decía al comienzo, a la participación de muchos poetas en el armado mismo de la antología, ¿no? Y quisiera aclarar, por último, antes de pasar a otras cuestiones, eh, sobre esta categoría de poesía homoerótica, ¿no? Que Jorge hablaba de las biografías que aparecen. En definitiva, este coloquio va sobre la autobiografía. Me parece muy interesante la tensión que genera esta categoría entre el texto y la vida, ¿no? Entre la información que tiene el lector de antemano, sobre todo para los poemas que hemos compilado que son anteriores a lo que nosotros marcamos como un quiebre, que son finales de los años 70, principios de los años 80. Los textos anteriores, en buena medida, no dicen explícitamente el deseo homoerótico, ¿no? Entonces ahí se juegan toda una serie de estrategias eh, que habitan esta tensión, ¿no? Habitan la tensión entre el texto que es ambiguo, que es intencionadamente ambiguo, y la lectura, ¿no? La lectura que viene con la información biográfica muchas veces o la sospecha, decimos nosotros también, ¿no? Porque también es un elemento que incide al momento de la lectura. Me parecía interesante subrayar esa cuestión, ¿no? Porque en definitiva es el juego que permite la categoría, ¿no? Y que hace posible, en definitiva, la antología. Está construida sobre ese juego, ¿no? Sí, y también destacaría que en las biografías
en algunas biografías en concreto, ¿no? Quisimos ser muy explícitos con ciertas informaciones que a veces circulan, ¿no? De manera como lateral, ¿no? Por ejemplo, Manuel Mujica Lainez, ¿no? Su biógrafo, que es Villordo, de quien hablaré después, habla claramente de quiénes fueron sus novios en la biografía de Mujica Lainez, pero esa es una información que habitualmente se escamotea. Y nosotros lo quisimos destacar porque dos de sus novios son a su vez poetas que están incluidos en la lira, ¿no? Como son Guillermo Whitelaw y Oscar Monesterolo. Entonces, era también el espacio de la semblanza biográfica, era también un espacio para romper con ciertos silencios, con ciertas censuras, ¿no? Y en ese sentido creo que todas las semblanzas anteriores a los años 70, ¿no? Pienso también en el autor de La Plata, ahora no recuerdo el nombre. Albarracín. Albarracín Sarmiento, ¿no? Que tuvo su pareja durante muchísimos años, vivieron juntos, y si buscamos información sobre ellos en internet, eso no sale, pero sí es algo que está en los poemas que se puede leer, ¿no? Entonces, todos esos elementos están visibilizados en las semblanzas biográficas, y creo que agregan un plus, ¿no? A lo que es después la lectura de los poemas en sí mismos. Porque además creo que en esas pequeñas biografías se advierte las redes que se fueron construyendo históricamente, ¿no? Que es algo que por fuera de una antología de este tipo se pierde muchas veces, ¿no? Se difumina. Y en realidad esta es una poesía que durante largos años no tuvo visibilidad, no tuvo circulación masiva por una cuestión evidente y obvia, ¿no? de la represión social. Pero eso no implica que los textos no circularan o que no hubiera redes, ¿no? Entre poetas, entre escritores, entre gente de arte, de la cultura y demás. Y creo que eso en estas biografías está reflejado porque fue también un objetivo que nos propusimos, ¿no? Que estuvieran planteadas esas redes que muchas veces fueron amorosas, fueron eróticas, y muchas veces fueron de colaboración, ¿no? Vos, Jorge, has trabajado mucho sobre aquella editorial tan preclara y temprana que empezó a publicar este tipo de textos, traducciones. Bueno, ese tipo de cosas muchas veces se manejaban de forma aislada, y creo que es un capital el hecho de que en esta antología esté eso reunido, ¿no? Y que uno pueda recorrer con la lectura un siglo y pico de sociabilidad homoerótica, ¿no? En algún sentido. Sí, exacto. La labor de las editoriales, y también destacaría el tema de la traducción, porque efectivamente, ¿no? Si pensamos en Mujica Lainez, ¿no? Traduciendo los sonetos de Shakespeare en los años 50, Tirso, la editorial que recién mencionabas, fueron espacios, ¿no? Donde de alguna manera se pudo desafiar lo que podía decirse o no en relación con el homoerotismo, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante que se visibilice, ¿no? y que esté presente en la antología. Si te parece, Enzo, pasamos a hablar un poquito más de la cuestión autobiográfica. Voy a compartir el PowerPoint que hemos preparado. Porque, bueno, en realidad en la antología evidentemente hay muchos elementos autobiográficos. La poesía es, por definición, ¿no? Un género que permite un grado de ambigüedad muy particular. Nosotros señalamos, ¿no? como una serie de épocas, ¿no? Una periodización que se puede establecer en relación con toda la poesía que reúne este volumen. Las 3 primeras décadas del siglo nos ofrecen algunos testimonios, ¿no? de erotismo o de deseo no heteronormativo, pero se trata de ejemplos realmente aislados. Rafael mencionaba recién algunos de ellos, ¿no? Como el caso de La Bella Otero, que en realidad es un poema escrito un poco, más bien, ¿no? en broma
ante la demanda de un médico criminólogo a comienzos del siglo XX, ¿no? Pero conforme avanza el siglo, la enunciación homosexual se va haciendo posible, y sobre todo a partir de los años 40, y no por casualidad, porque a partir de los años 40 es cuando en los centros urbanos, no solo en Buenos Aires, se van configurando o se va consolidando subculturas homosexuales, ¿no? Por lo tanto, no es casual que también la literatura se empiece a hacer eco de esos deseos y de esos afectos que circulan en el espacio social. Uh, es interesante mirar la poesía desde esta perspectiva, ¿no? Yo he estudiado muy especialmente la narrativa y cómo en esos años la obra de autores como Carlos Correas o Renato Pellegrini incorpora el homoerotismo por primera vez en las letras argentinas, pero creo que la poesía es un género al que también debemos prestar atención, precisamente porque gracias a su ambigüedad, a sus escamoteos, ¿no? Permitió articular un discurso que no se podía hacer explícito posiblemente en el género narrativo. No sé si estás de acuerdo, Enzo, con esta Sí, claro, apreciación. claro, y además lo que se advierte, creo, en los textos que nosotros hemos compilado de esos años, es la configuración de toda una serie de estrategias eh, para decir sin decir, ¿no? O un decir para entendidos, en definitiva, que tiene que ver con este hermetismo o esta suerte de encriptación del deseo homoerótico, ¿no? Las referencias a ciertos personajes históricos, las referencias a algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Uno ya sabe que aparece Antino o aparece Patroclo con Aquiles, o aparece Luis II de Baviera, o aparece algún otro personaje que ya está marcando una línea interpretativa, y aunque el deseo no esté dicho explícitamente, que es algo que va a venir mucho después, ¿no? Pero como decía Jorge, la poesía, que es este género que permite un nivel de ambigüedad probablemente mucho mayor que el de otros, siendo un poco esquemático, se nutre de todas estas posibilidades, o saca provecho de todas estas posibilidades, y configura una suerte de estrategias o de imaginario, ¿no? Que está todo el tiempo reenviando a la lectura homoerótica. Eso me parece también bien interesante de la lectura conjunta de estos textos. Así es. Y una de las primeras figuras a las que podríamos referirnos es precisamente a Oscar Hermes Villordo. Es un autor muy conocido especialmente por la obra narrativa que empieza a publicar en los años 70, pero de manera muy particular por las 4 novelas que publica tras la vuelta de la democracia en 1983. La primera de estas novelas, La brasa en la mano, que es una novela semi-autobiográfica, donde Villordo describe lo que fue su mundo homosexual en Buenos Aires en los años 50. La brasa en la mano, decía, llegó a ser un bestseller, nada más acabar la dictadura, ¿no? Lo que pocas veces se recuerda es que Villordo, antes de esa producción narrativa, había publicado numerosos libros de poesía. El primero de ellos, Poemas de la calle, en 1953. Y la mayoría de estos libros se publicaron en MC, es decir, en un sello de reconocido prestigio y de mucha proyección. Esta producción poética de Villordo a mí me parece interesante porque parece la antítesis de todas esas novelas que él va a publicar en los años 80. En las novelas el tema sexual está presente de forma explícita y sobre todo gira en torno a las relaciones entre maricas, ¿no? Homosexuales afeminados, y chongos, estos varones
esta figura típica de ese periodo, ¿no? Que era un varón presuntamente heterosexual, pero que por diversos motivos se involucraba, ¿no? Sexual y a veces sentimentalmente con maricas, ¿no? La poesía de Villordo, y aquí tenemos un ejemplo, no tiene nada que ver con ese universo de chongos y maricas. Por ejemplo, este poema que he elegido, que está en nuestra antología, procede del libro Teníamos la luz, de 1962, y dice así: cuando el amor aún era la tristeza de ser y de esperarte, todavía mi alma creía que la poesía era esa espera, pero hoy sé, no es esa. El sentimiento de saber empieza en el amor con la melancolía, porque el amor es una lejanía y su ausencia de ser es su grandeza. No existe la esperanza, ni desciende del mañana hasta el hoy, que se sustenta de ayer. El que lo sabe bien lo entiende. El amor es un viento y lo alimenta el alma, lo que fue, lo que desprende de sí, la poesía que lo inventa. Me parece interesante porque no podríamos leer a Villordo en una clave autobiográfica en un sentido estricto, ¿no? Pero al mismo tiempo este tipo de poesía un poco hermética, ¿no? Donde no se especifica el género de la persona amada, es al mismo tiempo una forma de decir lo indecible, ¿no? Decir lo que no se puede decir de manera directa. Hay toda un discurso en Villordo que tiene que ver con un amor condenado a la espera, un amor que es fugaz, que nunca termina de ser del todo satisfactorio. Y un poco hoy se hablaba en la conferencia inaugural, ¿no? Sobre esas lecturas universalistas que a veces se hacen, y evidentemente podríamos hacer una lectura en clave en este tipo de clave, ¿no? Pero al mismo tiempo, si leemos estos poemas a la luz de las novelas del autor y a la luz de su diario íntimo, donde se nos, todavía inédito, pero que sí se puede consultar en la Biblioteca Nacional, vamos a encontrar que hay vasos comunicantes entre el tipo de experiencia amorosa que se describe en estos poemas y el tipo de experiencias, ¿no? De las que habla Villordo en su poesía. No sé, Enzo, si compartís un poco esta lectura. Sí, me parece muy interesante también el hecho que comentabas recién de esta suerte de poética del amor frustrado, del amor imposible, de cierta melancolía ligada a esa desesperanza, que es algo que se registra una y otra vez en la poesía, por lo menos que va, incluso yo estaba revisando recién, en Andrés Cepeda, que es uno de estos casos extraños de las primeras décadas del siglo, hay algo de eso, ¿no? La muerte del amigo, la figura del amigo, para empezar, ¿no? Que también viene a codificar una relación, que es una amistad y algo más, por el hecho de que hay un sufrimiento muy patente por la falta del amigo o el amigo que, bueno, en un momento de la vida tiene que tomar una elección y tiene que separarse del yo lírico, y esta cuestión de la frustración, en definitiva, ¿no? De que hay evidentemente como yo decía, quizás un poco exageradamente, ¿no? Una poética de la imposibilidad, de que se trata de un amor condenado eh, a eso, a la imposibilidad. Ya ni siquiera en muchos de estos textos está siquiera esbozada la clandestinidad, sino que directamente está enunciada la imposibilidad, ¿no? La clandestinidad se registra por lo menos más evidentemente en textos posteriores. Me parece muy interesante este texto de Villordo como una suerte de, de marca, ¿no? De época también en estos discursos. Sí, sin duda. Y yo quería rescatar una entrevista que da Villordo en 1992,
donde, bueno, donde primero destaca que toda su narrativa es de corte autobiográfico, ¿no? Y luego el entrevistador le pregunta por la cuestión de la ultramarginalidad, ¿no? Que aparece tanto en sus novelas. Y él dice, es parte de lo que yo conocí, no es lo que yo viví. Esto no quiere decir que me parezca mal o bien esa elección. Lejos de mí inventar ese tipo de juicio de valores, pero ocurre que mi apuesta fue el amor. Yo me enamoraba y pienso que se enamoraban de mí. Creo que el amor es uno solo, que no importa el sexo y que ese es el gran deslumbramiento para conocer. Yo creo que cuando nos vamos a la poesía, ¿no? Encontramos a ese Villordo que apostaba por el amor, ¿no? Y la poesía es claramente de corte neorromántico, remite a otros autores, a Fernández Moreno, a Pedro Miguel Obligado, que está también en nuestra antología como una especulación, porque es un autor que hemos incluido a manera de guiño, ¿no? Porque realmente no tenemos información clara sobre él, pero que hacía una poesía también de corte romántico, ¿no? Muy clásica, la poesía de Villordo es muy clásica. Aquí tenemos otro ejemplo, no lo voy a leer para que no se nos vaya el tiempo, ¿no? Pero me parece interesante esta idea de la presencia, ¿no? Hoy en la mañana Alfredo Martínez Espósito hablaba de un poemario titulado Misteriosa Presencia, y me parece interesante cómo en Villordo también aparece este término y esta presencia, que es ese sujeto que no se puede enunciar explícitamente como masculino, ¿no? Y que al mismo tiempo nos está haciendo pensar en la presencia, ¿no? de un deseo, de algo que no se puede enunciar de manera explícita. Muy distinto es el caso de otro autor que nace un año, no sé, un año antes que Villordo, y que representa su opuesto absoluto. Ernesto Camilli creo que es una de las joyas de nuestro libro, Enzo, no sé si estarás de acuerdo. Ajá, sí, sí. Porque su obra se publicó en un tomito hoy inhallable, que bueno, no sé si ahora estoy en pequeño y no se va a ver, que se titula Tachero de mi vida, poesía completa, en el año 2010, y hoy prácticamente no se consigue en ninguna parte. Ernesto Camilli fue maestro, fue pedagogo, y se lo conoce especialmente por los manuales de lectura escolares que escribió y que fueron muy famosos. Esta faceta de poesía deliberadamente marica, aquí lo homoerótico se queda corto realmente, es lo que dio a conocer con Eloísa Cartonera, una editorial que surge después de la crisis política, económica de 2001, ¿no? Y que genera todo un circuito de autores y de textos, ¿no? Que son, por ejemplo, Washington Cucurto, Fernanda Laguna, Gabriela Begerman, Pablo Pérez. Camilli pertenece a la misma generación que Villordo, pero escribe en un registro totalmente diferente, ¿no? Y todo lo que en Villordo no se podía decir de manera muy clara, aquí está dicho con toda explicitud, ¿no? Yo seleccioné dos ejemplos, solo voy a leer este, que evidentemente está haciendo un guiño paródico, ¿no? A Pablo Neruda. Te recuerdo como eras en el último otoño, tachero de mi vida, por calles desalentadas de la ciudad dormida, la camisa entreabierta y los pelos mojados, y el rictus de tus labios al fingirte enojado, y con duda en tus ojos azules de alucemas, de tu jardín silvestre abierto a las sentencias, y el pantalón ceñido esculpiendo tus glúteos y tu sexo carnoso como fruto maduro. Así fuiste este otoño, mi macho pasajero. ¿Quién guiaría tu taxi? ¿Eras vos o el lucero? Y aquí aclaro que tachero en Argentina es el término empleado popularmente para referirnos a los taxistas, ¿no? Camilli, como tantos otros autores, ¿no? se recrea en la belleza de estos hombres comunes, hombres trabajadores,
y canta auténticas elegías a este tipo de objeto de deseo, ¿no? Camille estuvo casado con una mujer, pero desde siempre tuvo esta fascinación que ella aceptaba por los tacheros y por otro tipo de personajes de este tipo. Y su poesía es claramente autobiográfica, ¿no? Porque como él comenta en entrevistas con María Moreno, él llevaba todo este teatro, ¿no? de sus relaciones con los chongos a la poesía, ¿no? Por ejemplo, comenta que Tachero de mi vida surge a partir de una película que él vio, September Affair, con Joseph Cotten y Joan Fontaine, y él se identifica con la figura de Joan Fontaine, ¿no? Porque se tiene que enfrentar a una otra, ¿no? A la otra que es la que sale con su tachero. Entonces todo este teatro de relaciones reales pasa al poema, ¿no? Pero con un trabajo sobre la forma, porque Ernesto Camilli sí experimenta con el lenguaje, no es un poeta clásico como Villordo, y de repente hay guiños desde a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa. Él era un amante de la lengua y de la poesía, conocía muy bien la tradición poética hispánica, ¿no? Y por lo tanto en su poesía vamos a encontrar numerosas referencias a ese universo. Aquí hay otro poema que ya no leo, pero que también quería destacar, ¿no? Cómo incluso Camilli se atreve a ser subversivo, ¿no? En relación con el tema del VIH-Sida. Él tenía SIDA y el abordaje de esto en su poesía se aleja, ¿no? de otras formas de retratar el virus y la enfermedad, ¿no? Y además no son tan abundantes las representaciones del VIH-Sida en la literatura argentina, por lo tanto creo que es interesante rescatarlo, ¿no? Sencillamente me parecía que el contraste entre ambos podía resultar valioso, ¿no? Desde una perspectiva autobiográfica. Y ahora, Bien, Enzo, sí, ¿querés que pasemos a los dos autores que quedaban? Así. sí, claro, sí, porque ya estamos en tiempo. Yo también voy a leer solo un poema de cada uno, simplemente para presentarlos, para aquellos que no los conozcan todavía. Leonardo Martínez, por un lado, escritor catamarqueño, es decir, del norte de la Argentina, que vivió mucho tiempo en Tucumán, profesor de música, nacido en el 17, pero que empezó a publicar bastante tarde. De hecho, el libro del cual está tomado este poema es El Señor de Autigasta, que es del año 94. Y lo que me parecía más interesante en relación con el tema de este coloquio de Leonardo Martínez es que él recupera una infancia norteña, ¿no? Una infancia con un paisaje norteño, y puntualmente en este libro, en El Señor de Autigasta, hay un par de poemas que tematizan la aparición del deseo del sujeto poético niño, niño adolescente, la aparición del deseo y el descubrimiento de su objeto de deseo, en definitiva, que son estos dioses del verano, como aquí nos dice el título, ¿no? Que son obviamente los chicos mayores que en las siestas del verano, el verano en el norte argentino es muy caluroso, es muy tremendo, entonces el horario de la siesta es un poco sagrado, y allí es cuando los niños, mientras los padres descansan, bueno, se reúnen por lo general a la sombra de los árboles, en algún espejo de agua, ¿no? Y esto es precisamente lo que tenemos aquí en estos poemas de Leonardo Martínez. Voy a leer este entonces. Dice: chapotean descalzos en las aguas crecidas, a grandes brazadas baten las olas musicales, morenos dulcísimos del verano nadan hacia el niño, escondido en la espesura. Son tan hermosos
como aquellos años de adivinanzas y sortilegios, pasan de largo, inmortales, intocados. Bueno, me faltó leer el epígrafe de Herrera y Reisig, ¿no? Que no lo llevo a ver porque está muy chiquitito acá, pero bueno, ustedes lo tienen ahí. Lo interesante de este poema y de los poemas que aparecen en... Ah, bueno, ahí sigue, ¿no? El niño oculto entre las ramas mira en una siesta de diciembre, insalvable diciembre, el radiante oropel de los cuerpos mojados, exhaustos, son fotografías de otoño. En las hojas abatidas, como en las oscuras miradas del pasado, están sus alientos tibios. Cuando el invierno haga brillar la luz del frío, sus ojos serán charcos de aguas ciegas, muslos elásticos, torsos brillantes y sonoros, siguen nadando hacia el niño, ocultos en la enramada, ¿no? Entonces tenemos este sujeto poético que evoca estos recuerdos de infancia que están inextricablemente ligados a un paisaje y a un momento de ese paisaje, ¿no? Puntualmente el verano, en esta enramada, los adolescentes jugando en el agua y el niño que está de alguna manera protegido por este paisaje. Esto es bien interesante porque la mayoría de los textos que nosotros hemos compilado, y me parece que es una mayoría en casi todos los casos, la mayoría de la poesía homoerótica de la que tenemos noticia está ubicada en el paisaje urbano, ¿verdad? Entonces, este tipo de poemas, también podríamos poner aquí a Jorge Paulo Antonio, algunos otros poemas de poetas del norte que nosotros hemos compilado. Aquí aparece el paisaje, un paisaje mucho más agreste, un paisaje ligado a otro tiempo, ¿no? A otra dinámica, y que aquí se asocia, y en Paulo Antonio también, y en otros poetas del norte también, eso es algo que habría que revisar en todo caso, en Juan José Hernández también, está ligado el paisaje del norte a la infancia y a la juventud, ¿no? Y a esta evocación de un descubrimiento del deseo al abrigo de ese paisaje. Bueno, esto es un poco lo que tenía para ubicar a Martínez. Aquí hay otro poema de la infancia, ¿no? Que es un largo poema en 6 partes en realidad, que va un poco sobre la misma dinámica, pero vamos a pasar al último para Sí, llegar bien con el tiempo, si te parece. sí, lo único que Sí, agregaría de Leonardo Martínez es que en esas charlas iniciales con Leopoldo Brizuela, él ajá, me decía que, que Martínez estaba muy molesto o triste en realidad porque nunca lo llamaban o nunca lo tenían en cuenta cuando se trataba de literatura gay o literatura homoerótica, ¿no? Él decía, ¿por qué no me incluyen? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me prestan atención? ¿No? No sé el motivo, si es que Buenos Aires es el centro, ¿no? Y a veces olvida a las otras provincias, ¿no? Pero en todo caso, desde la Lira lo hemos podido recuperar, ¿no? Y le hemos podido dar un lugar, aunque sea de forma póstuma. sí, y de hecho él vivió algunos años en Buenos Aires. Es muy bueno este dato que vos aportabas, Jorge. Él vivió algunos años en Buenos Aires, entre Catamarca, Tucumán. De hecho, si no entiendo mal, él falleció finalmente en Buenos Aires. Yo creo que hay, eh, por lo menos hasta hace un tiempo, es evidente en la producción más reciente que nosotros hemos recuperado en La Lira, que esto ya no sucede, o no sucede de la misma manera, porque también hay otros poetas jovencísimos del norte que están allí en La Lira, pero que en algún tiempo había un cierto pudor, ¿no? Un cierto recato ligado a esta sociedad norteña, eh, que registra bastante bien en algunos de sus ensayos Santiago Silvester, ¿no? A propósito de la poesía del norte o de la literatura del norte, ¿no? Que hasta cierto momento estaba, digamos, mucho más ligado a un paisaje, casi una poesía paisajística, eh, y que no se dejaba ver mucho más allá, ¿no? Y con una sociedad mucho más rígida y, bueno, creo que eso afortunadamente se ha ido ablandando en alguna medida y eso se puede ver en los poetas que están escribiendo ahora. Y Leonardo Martínez es evidentemente un hito en toda esta
en esta transformación, ¿no? Sin duda. Y finalmente llegamos a Osvaldo Bossi, poeta contemporáneo, nacido en 1960, uno de los grandes animadores de la escena poética argentina de este tiempo, poeta además muy prolífico, que saca a razón de un libro o dos. Este año creo que sacó como 3 por año, ¿no? Y es bien interesante la figura de Bossi o la poesía de Bossi a este respecto, porque eh, hay un juego de máscaras, como yo dije alguna vez en algún trabajo, eh, máscaras que él retoma de la cultura popular y que transforma, pero que no dejan de ser, a lo largo de su trayectoria, un guiño autobiográfico, ¿no? Desde el primer trabajo, Bossi publica en 2007 Del Coyote al Correcaminos, que es su primer libro, pero en realidad es el primer libro escrito. Fue escrito en el año 88, ¿no? Lo interesante es que esta etapa de la poesía de Bossi, de la producción de Bossi, va en línea con lo que la crítica llamó en algún momento la joven generación poética de los 90, que tenía un lenguaje más llano que la experimentación retórica del neobarroco, ¿no? Y que incorporaba a su imaginario poético elementos de la cultura popular, ¿no? La televisión, el cómic. Bueno, y esto se ve muy bien en este primer poemario de Bossi, ya desde el título, ¿no? Y de este contrapunto entre el coyote y el correcaminos, como dos amantes, ¿no? O en realidad un amante en busca de su objeto de deseo, en este caso el correcaminos, que es totalmente elusivo, como es el deseo en buena parte de la poesía de Bossi, ¿no? Que es, digamos, un afán siempre trunco, ¿no? Siempre frustrado, porque es la dinámica propia del amor esa, ¿no? Del deseo, el, el de, eh, el de articularse sobre la base de una falta, ¿no? Eh, yo leería más bien el segundo poema, eh, eh, porque me ayuda a hilvanar un poco mejor con la figura de Batman, ¿no? Porque Bossi y Batman hoy configuran como una suerte de una única persona, un único sujeto de la enunciación, ¿no? Esto es un poco exagerado, pero desde hace un tiempo Osvaldo Bossi, desde su perfil de Facebook, eh, encarna un poco la figura de Batman, aquella figura que ya también aparecía en este libro temprano del Coyote al Correcaminos del año 88, y que también tenía en este amorío con Robin en clave televisiva una recuperación de la cultura popular, pero es una figura que a lo largo de los años, Bossi es una máscara, digamos, que a lo largo de los años, de ser una estrategia inicial de distanciamiento en este último libro de 2019, que se llama 31 poemas a Robin, esa figura de la máscara se convierte, en lugar de una estrategia de distanciamiento, en una estrategia de complicidad con el lector, ¿no? Por toda esta dinámica de comunicación social a través de las redes, de Bossi como Batman, y por, obviamente, la articulación de un nuevo lenguaje poético. Es un Batman que habla como el sujeto poético que fue configurando Bossi a lo largo de los años. Y por eso me interesa leerlo, ¿no? Obviamente es un Batman porteño o un Batman del conurbano, ¿no? Eh, Este es el registro, ¿no? Dice, yo no quiero casarme, Robin, no me interesa el churrasquito a punto, a las 9 en punto, pero si quisieras casarte con una chica o con un chico, yo seguiría estando aquí, te regalaría una linda camisa que haga juego con tus ojos y brindaría a la luz de los novios, a la salud de los novios. Cualquier cosa que elijas contará siempre con mi aprobación. Y si viniese la noche, como ahora, la noche liberal, peor que la noche oscura de San Juan de la Cruz, aquí estaré, compartiendo el pan y los fideos, con manteca, saltando los molinetes de Constitución, escuchando una cumbia de los Palmeras, suavecita, hasta espantar a la malaria, juntos, aunque no estemos juntos. ¿No es eso el amor? Hacer el bien sin mirar a quién, aunque yo haga trampa y te mire,
te siga mirando, Robin, de noche y de día, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte, como se dice, si puede separarnos, nos separe. Bueno, es evidente, ¿no? El juego bien interesante que hace Bossi, que pone, digamos, que enuncia desde ese sujeto enmascarado que es Batman, pero que a la vez es el sujeto poético, el sujeto de un imaginario poético que Bossi fue configurando a lo largo de los años y que hace de Robin este objeto de deseo, que es a la vez uno de los chicos malos, ¿no? Uno de los chicos malos de Bossi, que son esos adolescentes un poco, o muchachos, digamos, jóvenes, incomprendidos, rebeldes, que a veces son marginados por la sociedad y que aparecen como el objeto de deseo dilecto de este sujeto. No sé, Jorge, vos cómo lo ves. Sí, voy a quitar la presentación. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No tenemos ahora mucho tiempo para abundar más en Bossi, aunque sería interesante, pero creo que efectivamente todas esas máscaras le van permitiendo afirmar esa voz, ¿no? Que en definitiva ya aparece en los primeros libros. Y creo que el elemento autobiográfico está siempre presente, ¿no? Al punto ya de que se ha configurado su propia mitología, ¿no? Con sus espacios, con sus figuras características. Creo que es un fenómeno muy interesante que también con ciertos matices podría parecer un poeta mucho más joven y que también ha sido como líder de toda una generación, como es Mariano Blatt, ¿no? Creo que son poetas que han llegado a tener un peso muy, muy importante y donde las tensiones entre lo autobiográfico, ¿no? y lo puramente ficcional es muy atendible y muy, muy, muy interesante. Verdaderamente, y ahí habría otro capítulo para explorar que, bueno, ya no nos dará el tiempo, pero bueno, que es este costado o esta vertiente de la poesía autobiográfica, que es lo que de algunos años esta parte se llama la poesía autoficcional o las autoficciones poéticas, ¿no? Donde aparece ya el nombre del poeta, ¿no? Eso es algo que Bossi hace continuamente, aún con sus apodos, ¿no? Y que entiendo que Blatt también lo hace en algún momento. O sea que esa es una tensión, digamos, más evidente, más manifiesta, ¿no? Muchas veces entremezclados esos nombres que no dejan de ser máscaras, en definitiva, con otras máscaras, ¿no? Lo cual hace mucho más complejo y mucho más pintoresco muchas veces estos juegos, ¿no? De identidades. Así es. Bueno, nos hemos pasado del tiempo como era posible que ocurriese. Rafael, creo que no tenemos espacio para nada, pero lo que tú digas.